Doctora Enamorado, ¿pueda? Vale, vale. Ahora, podemos, Gracias. podemos. Perdón, perdón, muy bien, gracias. Estoy muy contenta de poder estar con este grupo. Ya me han platicado de ustedes y ahora que escucho que ya han leído, ¿verdad? Algunos de los materiales que hemos preparado, pues me siento muy motivada de poder estar aquí con ustedes en esta tarde, compartiendo un poquito, ¿no? Los intereses que nos mueven en el área de la comunicación. Yo soy docente en el área de educación, ¿verdad? En la enseñanza del español por muchos años, pero ciertamente siempre tenemos temas comunes y nuestro interés es común también, el hecho de poder derribar barreras, mejorar nuestra comunicación personal y con las instancias o instituciones a las que pertenecemos. Y creo que los cinco tópicos que he propuesto tienen que ver con pues las habilidades comunicativas que todos deseamos cultivar en nuestra preparación profesional, ¿no es cierto? Entonces, esos temas creo que pueden ser un buen motor para afinar lo que ya de por sí tenemos, porque me imagino que ustedes, al estar involucrados en un curso como este, pues tienen ya en desarrollo muchas de esas habilidades que estamos atendiendo, ¿no es cierto? Y les felicito, puesto que esto implica también tiempos extra, esfuerzos extra, ¿verdad? Aparte de lo que el trabajo implica y sin duda sus estudios que están llevando, tal vez, o su preparación, y están también dedicados a este curso introductorio. Yo les agradezco mucho y quiero comentarles cómo nace el interés, ¿verdad?, por estas cinco áreas que les propongo para perfeccionar y desarrollar, ¿verdad?, sus habilidades comunicativas. Hemos tenido ya por varios años un proyecto de investigación que tiene que ver con las habilidades de los docentes, especialmente lo hemos enfocado a los maestros, dado que fue una encomienda de nuestra unión para la iglesia. Y entonces trabajamos con estas cinco habilidades, pensando en el hecho de que prácticamente nuestra educación enfatiza mucho el aspecto de la escritura y de la lectura, ¿no es cierto? Sin embargo, muchas veces damos por sentado que existe ya una conciencia lingüística desarrollada y en ocasiones llegamos a la conclusión de que realmente esa conciencia a veces es un tanto incompleta o escasa. Y si hablamos, por ejemplo, de la comprensión auditiva, pues es uno de los tópicos casi no tocados en el ámbito de la preparación de un docente, cuando hablamos del docente, ¿no? Y cuando hablamos de un comunicador a nivel social, ¿verdad? A nivel de los medios, pues creo que también estamos hablando de un elemento crucial, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de comprender a quienes nos hablan, de detenernos para escuchar también lo que tienen que decir las personas en las redes, en los medios, en el salón de clase, como es el caso nuestro. Yo creo que las barreras que como sociedad hemos creado muchas veces vienen como consecuencia de que no hemos prestado oídos a lo que nuestro interlocutor tiene que decirnos, ¿no? Es posible que el desafío de comunicarnos lo sintamos muy personal y muy propio y trabajamos en función de mejorar nuestra expresión oral, escrita, nuestra comprensión lectora, pero también debemos insistir en la comprensión auditiva que nos lleva a escuchar el mundo, ¿no es cierto? A ubicarnos en lo que implica una socialización, pero también una ubicación en el ambiente que nos toca vivir. La cultura nos habla de muy diferentes formas, ¿no es cierto? ¿Cómo les habla a ustedes la cultura que los rodea? ¿En qué ámbitos se mueven? ¿Y cuáles son los mensajes o las voces que ustedes escuchan en torno a su trabajo, en torno a su vida cotidiana? Hay muchos ámbitos, ¿no es cierto? El ámbito familiar una comunicación que nos exige ese detenernos y comprender auditivamente lo que hay a nuestro alrededor.
No sé si les ha pasado, pero a veces nos encontramos con personas que están muy dispuestas a ser escuchadas, pero no muy dispuestas a escuchar. Y esa es una habilidad que podemos desarrollar dado que tenemos los recursos. Yo creo que el tiempo a veces nos exige correr detrás de las cosas, detrás de los libros, detrás de los contenidos, detrás de el trabajo, de los requerimientos. Pero si queremos realmente ser humanos y tener esa sensibilidad para escuchar al mundo, pues tenemos que detenernos a escuchar al hombre, ¿no es cierto? A veces escuchar la naturaleza, escuchar lo que la naturaleza tiene que decirnos, pues es el segundo libro de Dios. Entonces, tal vez entonces estaremos eh, en disposición de poder realizar una comunicación más completa, ¿no es así? He enfatizado la comprensión auditiva en este momento, tal vez porque personalmente me he dado cuenta que nos hace falta escucharnos más unos a otros. ¿Y qué decir, por ejemplo, de cuando escuchamos a alguien que ya no existe? Por decir, estamos leyendo un libro de un autor que ya fallece, que ya falleció. Estamos escuchándolo. Pero ¿qué tanto el libro nos engancha? ¿Le estamos dando la oportunidad de que nos enganche o lo dejamos en las primeras páginas? Dicen que los autores eligen a sus lectores, ¿no es cierto? Tal vez estamos siendo descartados porque no nos dimos la oportunidad de escuchar con mayor detenimiento lo que tal o cual autor me quiere expresar. Bueno, es el primer tópico que ustedes han mirado allí, la comprensión auditiva. Pero claro, uno de los más buscados y de los más preguntados es la comprensión lectora. Los maestros queremos que el estudiante comprenda lo que lee. Y muchas veces hacemos cuestionarios, preguntamos en clase cuál fue el mensaje que tú entresacas de esta lectura y nos damos cuenta de que vivimos en un mundo lleno de interferencias, porque a veces hemos leído, pero no hemos entendido lo que ha pasado delante de nuestros ojos. Tal vez hemos descifrado, tal vez hemos decodificado, pero no hemos asimilado o no hemos sensibilizado el contenido del texto que llega a nuestras manos. ¿Cuáles son los elementos para que podamos lograr mayor comprensión lectora en los materiales que de diversos medios y conductos nos llegan? Creo que la comprensión lectora es una de las preocupaciones principales de los docentes. Después de ese estudio que les comento que hicimos, pues muchos están estudiando e investigando en esa línea. Sin embargo, ¿qué tanto, qué tanto estamos leyendo? ¿Qué tan hábiles podemos ser para entresacar el axioma o la premisa principal de un texto que llegó a nuestras manos? ¿Somos capaces de sintetizar el contenido de un texto en breves términos para alguien que nos pregunta, ¿qué es lo que aprendiste en ese libro? Quizá uno de los problemas que estamos encontrando los docentes, ¿verdad? Es el hecho de que se lee poco. Y las estadísticas, pues, apoyan esta idea. Pero yo les decía a mis alumnos, yo creo que ustedes leen mucho, no creo que lean poco. ¿Cuántos mensajes, cuántos posts, ¿verdad? Están ustedes descifrando diariamente? Si vamos a sus WhatsApp, ¿cuántos mensajes cotidianos ustedes reciben? Yo creo que ustedes reciben muchísimos y están leyendo mensajes todo el tiempo. Sin embargo, tal vez, ¿verdad? A nivel de los medios, de las redes, estamos intuyendo que son mensajes de importancia superficial o de importancia muy situacional, pero también implica una comprensión y esa comprensión, creo yo, pues mueve nuestro quehacer cotidiano, ¿no es cierto? En ese ámbito de las redes,
es muy importante también la comunicación afinada, que afinemos nuestra puntería en aquello que queremos compartir, ¿no es cierto? Tanto como productores del mensaje como también interlocutores del mismo. La comprensión lectora nos lanza a una serie de consideraciones, ¿verdad? Que yo incluyo en este pequeño escrito, ¿verdad? Al principio de las notas, ¿sí? En relación, por ejemplo, a niveles de lectura, ¿qué nivel de lectura queremos lograr, verdad? Este, yo creo que nosotros queremos lograr una lectura que sea crítica, una lectura que nos dé ideas y juicios para enriquecer nuestra perspectiva del mundo. Entonces, es bueno buscar, ¿verdad? Tal vez a través de algunos recursos que evalúen nuestra lectura, qué niveles estamos logrando en el ámbito de la lectura cotidiana, regular que hacemos, tal vez en el ámbito académico, en el ámbito laboral, para también dar pues una apreciación de qué tan lectores y qué tan buenos estamos siendo en esa faceta, ¿verdad? Déjenme ir a una área que me gusta mucho y que me parece que tiene un ámbito infinito para crecer y que es la conciencia lingüística. Realmente nosotros tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de empezar esta clase de la conciencia lingüística desde antes de nacer, porque el contexto que nos formó, la familia en la que fuimos concebidos y donde fuimos esperados y recibidos, pues nos marcó con ciertos elementos que nos hacen ser como somos. Y la conciencia lingüística tiene que ver con esas nociones, esos aspectos que conocemos del idioma que hablamos desde el momento en que formamos parte de este mundo y de una familia específica. Yo en esa línea, ¿verdad? Les comento algunos aspectos en torno a la diferencia que puede haber entre una prosa y verso, el concepto que tenemos de la escritura de nuestro propio idioma, hablando del español, pues sabemos que es un idioma grave o llano, ¿no es cierto? Hijo del latín, una lengua muy rica en palabras graves, por eso se considera grave o llano. Si hacemos costales, les digo yo a mis alumnos, ¿verdad? Pues nuestro costal de palabras graves es el más grande, el más grueso. El costal de las palabras agudas se queda un poquito más corto y el de las esdrújulas es el más chiquito. Así es que si hablamos de palabras, pues conozcamos bien las graves, dado que si conocemos las graves, pues estamos conociendo la mayoría del idioma. Y las excepciones, las palabras especiales, pues tal vez caigan en el rango de las palabras agudas y las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, que son menos y que tienen a veces menos reglas. Ustedes ven, ¿no? Cuando hablamos de la acentuación, a veces nos emproblemamos y tenemos problemas en el ámbito ortográfico, pero realmente yo creo que eso surge porque no nos hemos dado cuenta de que las palabras que se acentúan son mucho menos que las que no se acentúan, así es que date cuenta de que el problema no es tan grave. Si tú cuidas el aspecto de conocer las reglas, te vas a dar cuenta de que en la mayoría de las palabras no tenemos que aplicar esas reglas, sino que son algunas cuantas, son excepcionales, algunas difíciles, y la mayoría las adquirimos a través de la memoria visual. A veces nos emproblemamos pensando en tantas reglas ortográficas, siendo que también los ojos nos han ayudado ya a visualizar cómo se escriben las palabras. No olvidemos esos recursos que tenemos. La conciencia lingüística la hemos adquirido por esa habilidad que tenemos de reconocer nuestra lengua desde pequeño, ¿no es cierto? Y también les agrego, ¿verdad?, los elementos que tienen que ver con expresión escrita, que es lo que más se estudia en las escuelas, y también con expresión oral. Ustedes tienen esa intención de estar en los medios, de ser de bendición para sus públicos, y creo yo que la expresión oral es una de las cuestiones que sin duda deben querer desarrollar mucho. Pues vayamos juntos, ¿verdad? Y démosle a la expresión escrita y a la expresión oral su justo lugar, porque aunque la oralidad no se estudia tanto como lo escrito,
tiene, como ustedes ven, el mismo o mayor trascendencia e importancia que la expresión escrita. La oralidad es el origen de nuestra comunicación y qué bueno que le podamos dar el valor que tiene, el valor que merece, que también la pulamos, porque cuando hablamos en público hay elementos que debemos cuidar y que no dudo que ustedes manejan muy bien y que este repaso, ¿verdad? Porque es un repaso de los elementos que hemos estudiado a través de toda nuestra preparación académica, pues puedan ser de bendición, de afinamiento de nuestras capacidades comunicativas con las cuales Dios nos ha dotado de una manera tan genial, porque así lo es, y que a razón de ello podamos ver resultados más productivos, más fructíferos en el trabajo que tenemos como comunicadores, ¿verdad? Doctor, pues no sé si he introducido de alguna manera el curso. Creo que ellos ya lo introdujeron a leer los materiales y eso lo agradezco infinitamente. Eh, Estamos seguros que has leído los materiales y queremos agradecerte la exposición, no solamente todo el material, sino la exposición que has hecho